Bienvenidos a nuestro podcast La Ruta de las Leyes. Hoy hablaremos sobre la rama legislativa de Colombia, basada en una constitución política de 1991. Este tema es importante para entender cómo se crean las leyes en nuestro país y cómo se organiza el poder público. Y a continuación con nuestro podcast le realizaremos la siguiente pregunta a nuestra invitada especial. ¿Qué es la rama legislativa en Colombia y por qué es importante para la democracia y la representación de los ciudadanos? Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Cuarán, abogado egresado de la Universidad de Nariño, actualmente asesor jurídico empresarial y abogado litigante en el área laboral, civil y comercial. Bien, para responder esta importantísima pregunta, por supuesto, de qué es la rama legislativa del poder público, por qué es importante para la democracia y la representación ciudadana, hay que partir de una premisa fundamental, y estas son las funciones constitucionales que tiene esta rama del poder público. Estas son, por supuesto, entre otras, la reforma de leyes, la creación de leyes, el control político, la elección de los miembros o de los magistrados de las altas cortes y el factor o función de juzgamiento de los mismos miembros de estos ramos del poder. Hay que tener en cuenta, y esto sí responde a viva voz la pregunta de por qué ejercen un factor de representación importante, y es que nosotros, el pueblo, a través del voto popular, somos los que eligen los integrantes de esta rama del poder público. Estos son Senado y Cámara. Ellos son, por supuesto, a través de la creación y reforma de leyes, los que escuchan la voz del pueblo, los que llevan a cabo las necesidades del pueblo a través de esta creación de esta creación legislativa. Respondiendo a la pregunta muy puntualmente del factor democrático o de por qué es importante para la democracia esta rama del poder legislativo, es que hay un equilibrio de poderes. Justamente en el derecho constitucional orgánico es muy importante esta función tripartita que ejercen en estas ramas del poder público. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de poderes. Sin estas ramas, estaríamos viviendo en un tipo de especie de capítulo utópico de una serie tipo Dark, o en una especie de libro 1984 de Orwell. Entonces esta es una importantísima creación a nivel político que nos da a nosotros ese equilibrio de poderes que tanto necesita la política, y por supuesto la representación y la viva voz del pueblo a través de estos representantes del Senado y de la Cámara. Con esto pues dejo abierto un abrebocas para que ustedes se sigan interesando por este importantísimo mundo del derecho constitucional orgánico, y para que a grosso modo con esta breve explicación comprendan de qué se trata esta rama legislativa del poder público y sus funciones y la representación que ejerce para el pueblo y por el pueblo. Espero haberles dado información valiosa de alguna u otra manera, y espero verlos en alguna u otra ocasión. Mil gracias. Dando continuidad con nuestro podcast la Ruta de las Leyes, la rama legislativa es una de las ramas del poder público en Colombia, junto con la ejecutiva y la judicial. Su función es primordial y es crear las leyes que organizan la vida en la sociedad. Está representada por el Congreso de la República y se divide en dos, Senado y Cámara. A continuación, a nuestro invitado le realizaré la siguiente pregunta. ¿Por qué considera usted que la rama legislativa es importante para la vida de los ciudadanos colombianos? El Poder Legislativo en Colombia, siendo uno de los tres poderes públicos, cumple un papel fundamental en la vida democrática de nuestro país. No solamente porque es el encargado de crear, modificar o derogar las leyes, sino también porque representa a la ciudadanía. Está representado en el Congreso de la República, y este a su vez se divide en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Lo más importante, como lo mencionamos, dentro de sus funciones está la creación de leyes. Leyes que organizan la vida social, económica y política del país. Y estas, por supuesto, son las que se enmarcan dentro de la Constitución política y, por supuesto, también dentro de las leyes que rigen los destinos de nuestra nación. En segundo lugar, y muy importante, representa a la ciudadanía. El 8 de marzo pasado acabamos de elegir a nuestros senadores y a nuestros representantes. Ellos son los encargados de representar la voluntad popular desde el Congreso de la República. Tercero, ejercen un control al gobierno. El gobierno está en la posibilidad de presentar proyectos de ley, y será a través del estudio que realice el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la República, quien determine si ésta debe ser aprobada o no, si benefician o no benefician al país. Y cuarto, muy importante, genera equilibrio de poderes. Equilibrio entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
El equilibrio de poderes es fundamental para el desarrollo democrático de cualquier país. La rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, el cual es un órgano bicameral, es decir, que está dividido en dos cámaras. La primera es el Senado de la República, que se representa a todo el país y sus miembros son elegidos por voto popular. Deben tener mínimo 30 años de edad y su función principal es debatir y aprobar leyes de interés nacional. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo está conformado el Congreso de la República de Colombia y por qué se dice que es bicameral? Mi nombre es Ana Lucy Coronel Huaca, soy abogada y respecto de tu pregunta de cómo está conformado el Congreso de la República de Colombia, este está conformado por el Senado 108 curules y la Cámara de Representantes 188 curules. Este es elegido por voto popular y su función es la de reformar la Constitución del 91, hacer leyes y hacer el control político al gobierno nacional. El Congreso de la República es de cuerpo bicameral porque está conformado por corporaciones distintas y autónomas, tanto como el Senado, que es la Cámara Alta, y la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Esta estructura es establecida por la Constitución de 1991 que busca mejorar la representación popular, ofreciendo un equilibrio de poderes tanto para la representación territorial y nacional. Ahora hablaremos un poquito de lo que es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes como tal es la representación de todos los ciudadanos, pero no como un bloque, sino en regiones, o lo que se conoce como circunscripciones, que es esos grupos minoritarios como pueden ser las etnias indígenas o la población afrodescendiente. Y entre los requisitos para pertenecer a esta Cámara es ser un ciudadano colombiano en ejercicio y ser mayor a 25 años. Dentro de las funciones pues está hacer una vigilancia del control político, hacer leyes conjunto al Senado y, la más importante, investigar y acusar cualquier acción políticamente incorrecta, que seguidamente luego será, digamos que, acusada por el Senado. Es esta la diferencia que hay entre el Senado y la Cámara y cómo el Senado ve a toda la ciudadanía como un bloque entero. Entonces con nuestro invitado vamos a hacer una pregunta que es ¿por qué consideraría que la Cámara es fundamental para el país y no solo basta con la función del Estado si ambas acusan las acciones políticamente incorrectas? Buenos días, mi nombre es Camilo Erazo, soy magíster en salud pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en calidad y productividad, médico veterinario de profesión. Actualmente estoy cursando 7º semestre de Derecho. Para mí, la verdadera importancia de este órgano colegiado no se trata solamente de que exista dentro de la estructura del Estado, sino de que funcione como un espacio donde se pueda cuestionar y donde puedan llegar las problemáticas de la ciudadanía. He aprendido que cuando no hay control, ni prevención, ni vigilancia, las consecuencias siempre las va a terminar pagando la ciudadanía. Por eso en la Cámara de Representantes no debe de ser vista como una simple vista política, sino que debe de ser la garantía del equilibrio democrático y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos al elegir y tener representantes frente al país. Funciones que tiene el Congreso de la República de Colombia. Tenemos la función constituyente. El Congreso puede cambiar la constitución política. Lo hace mediante actos legislativos cuando se necesitan nuevas normas para el país. Tenemos la función legislativa. La función principal del Congreso de la República es crear leyes, modificar leyes, interpretarlas o eliminarlas si ya no sirven. También tenemos la función del control público. Aquí el Congreso se encarga de vigilar al gobierno para que ellos hagan bien su trabajo. Aquí entra lo que son los debates y las tomas de decisiones en beneficio para nuestro país. También tenemos la función de representación. Aquí el Congreso representa al pueblo colombiano porque sus miembros son elegidos por medio de los votos. El Senado se encarga de representar a todo el país. La Cámara de Representantes se encarga de representar a regiones o departamentos. Presupuestal.
Aquí el Congreso aprueba el presupuesto del país, es decir, él decide en qué se va a gastar ese dinero y para qué, en beneficio para todos los colombianos. También tenemos la función electoral. Aquí el Congreso elige altos funcionarios del Estado como magistrados o autoridades según la ley. Tenemos la función del control a funcionarios. Aquí el Congreso se encarga de investigar y acusar a los altos funcionarios si ellos cometen algunas faltas o delitos, ya que de alguna u otra manera pueden perjudicar el beneficio de nuestro país. También tenemos la función internacional. Por medio de ella, aprueba o rechaza los tratados internacionales que hace Colombia con otros países. Aquí viene mi pregunta. Usted, como funcionario público, ¿para qué cree que sirve aprobar estas leyes en Colombia? Buenas noches. La aprobación de las leyes en Colombia por parte del Congreso de la República es fundamental porque permite organizar la sociedad y garantizar el funcionamiento del Estado. Estas leyes sirven para establecer normas que regulen el comportamiento de los ciudadanos, de igualmente proteger sus derechos y definir sus deberes. Además de eso, las leyes ayudan a mantener el orden, la justicia y la convivencia pacífica, ya que todos deben regirse por las mismas reglas. También permite responder a las necesidades del país, adaptándose como los cambios sociales, económicos y políticos. Como funcionario público, considero que aprobar la ley o las leyes es esencial para fortalecer la democracia, promover el bienestar general y asegurar que las instituciones funcionen de la mejor manera, en beneficio de toda la población o de la ciudadanía. Ahora también hablaremos del proceso de formación de una ley en Colombia. Esta se realiza en varias etapas dentro del Congreso de la República de Colombia. Primero está la etapa iniciativa, donde se presenta el proyecto de ley por parte del presidente, congresistas o ciudadanos. Luego viene el debate, en el que discuten y se puede realizar cambios. Después pasa la aprobación, donde el Senado y el Congreso vota. Si es aprobado, sigue la sanción presidencial, en la que el presidente decide si la aprueba o la objeta. Finalmente se da la promulgación, cuando la ley se publica oficialmente y entra en vigencia. A continuación le realizaremos a uno de nuestros invitados la siguiente pregunta: ¿cuál es la etapa más importante del proceso de una ley? Hola a todos, un saludo cordial. Mi nombre es Wilson Carlos Ama y soy sargento viceprimero del Ejército Nacional. Frente a la pregunta de cuál es la etapa más importante dentro de un proceso para una ley, tengo entendido que la etapa más importante es el primer debate de comisión constitucional, ya que es allí donde un proyecto es estudiado a fondo por un grupo de congresistas reducido y especializado. Es allí donde se hacen cambios profundos, se modifican, se agregan, se eliminan artículos. Incluso muchos proyectos en comisión se caen sin llegar siquiera al pleno. Por eso dicen que si un proyecto sobrevive en el primer debate, ya tiene medio camino hecho. Entonces, para mí, la etapa más importante es el primer debate de comisión. Muchísimas gracias. Ya existen diferentes tipos de leyes, entre ellas están las leyes ordinarias que regulan temas generales, las leyes orgánicas que organizan el funcionamiento del Estado, las leyes estatutarias que regulan derechos fundamentales y requieren un trámite especial. También tenemos lo que es el control político, que es una de las funciones más importantes del Congreso. Ya que es vigilar el gobierno. Esto se hace mediante citaciones a ministros, debates de control político, mociones de censura. Estas herramientas permiten garantizar que el gobierno actúe de una manera correcta. Importancia de la rama legislativa. Es fundamental porque representa la voluntad del pueblo,
garantiza la democracia, igualmente permite la creación de normas justas, controla el poder del gobierno, igualmente protege los derechos de los ciudadanos. Y desde su punto de vista como ciudadana, ¿cómo interviene la rama legislativa en la protección de los ciudadanos? En mi opinión y como ciudadana, la rama legislativa nos protege ya que defiende nuestros derechos por medio de leyes y también le coloca límites al gobierno y así se encuentra la justicia, democracia, el respeto a las personas. Finalmente podemos concluir que la rama legislativa cumple un papel esencial en la organización del Estado colombiano, ya que es la encargada de crear las leyes que rigen la sociedad. Su funcionamiento garantiza la participación democrática y el equilibrio entre los poderes del Estado. Comprender su estructura y funciones es clave para entender cómo se toman las decisiones en este país.